Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 5. El poder de la razón social. La oportunidad de resolver los problemas que afectan a la sociedad no puede evaluarse adecuadamente si no se comprende el alcance de la inteligencia en la especie humana y su conexión con su propio proceso social. Medir la inteligencia potencial de la especie humana puede parecer desde el principio algo especulativo e incluso puede resultar imposible, pero si observamos el fenómeno de la guerra en la historia de la humanidad, que ha llevado a nuestro entorno al borde de la destrucción total, queda claro que nos enfrentamos a una inteligencia muy diferente. Se entiende, tal vez incluso se ha demostrado, que la destrucción ecológica y social no puede evitarse mediante análisis de clase, recetas económicas, medidas políticas o las mismas acumulaciones de poder y el Estado. Está claro que este problema debe abordarse a un nivel más profundo. A lo largo de los siglos, se ha insistido constantemente en el poder de la razón. No voy a decir nada nuevo sobre el tema, solo quiero señalar que es más importante que nunca poner el foco sobre la cualidad de la razón. La conexión entre razón y sociedad es obvia. La razón no puede desarrollarse en ausencia del desarrollo de la sociedad. Eso es algo que cualquier observador ordinario de la historia notará. Lo que realmente hay que comprender son las condiciones en las que la existencia está legitimada por la razón, el desastre medioambiental y la destrucción social causados por la modernidad capitalista, especialmente por la reciente dominación del capital financiero mundial. Al obtener enormes beneficios utilizando la razón simbólica, no pueden legitimarse bajo ninguna circunstancia. Evidentemente, ninguna forma de sociedad moral, libre y política puede consentir que se saque provecho de la razón simbólica. Entonces, ¿cómo? ¿Por quién? ¿Con qué mentalidad y herramientas se destruyeron los umbrales de legitimación social? ¿A quién corresponde reconstruir, reparar y sanar la sociedad frente al poder destructivo de la razón? ¿Con qué directrices intelectuales y qué herramientas puede desempeñar este papel? Son preguntas vitales que necesitan respuesta. Valoro la seriedad con la que Manuel Wallerstein examina el surgimiento del orden que él denomina sistema mundo capitalista. También me parece sumamente estimulante el importante y bien meditado trabajo de Fernand Braudel sobre el tema, el análisis de Samir Amin sobre el capitalismo, en particular en relación con la destrucción de las civilizaciones islámicas de Oriente Medio. También muy instructiva en ocasión. Muchas personas pensadoras tratan el tema con detenimiento. Una conclusión común es que los factores que allanaron el camino para que el capitalismo se convirtiera en el sistema dominante son la debilidad de la tradición estatal en Europa, la disolución de la Iglesia y la devastación de la civilización islámica por las tribus mongolas del Genghis Khan. El capitalismo, cual león enjaulado, encontró una puerta abierta creada por estas circunstancias y aprovechó la oportunidad. Se desarrolló y finalmente se impuso, dominando Europa occidental, para después expandirse sucesivamente por Europa y Norteamérica. Podría incluso decir que ha completado con éxito su ataque contra el mundo entero. Así, el poder, que antes estaba enjaulado, se ha convertido en el gobernante del mundo, mientras que los anteriores gobernantes están ahora encerrados en una jaula de hierro. Se dice metafóricamente que el Leviatán ha encerrado a la sociedad en una jaula de hierro. Según palabras de Max Weber, la modernidad capitalista ha encerrado a la sociedad en una jaula de hierro. Este es el truculento cuadro social que desde la sociología se intenta describir, no abiertamente, sino con sentimientos de culpa, de forma cobarde y en voz baja. Personalmente, veo el problema de forma más global en relación con el sistema de civilización central. También creo que el problema debe abordarse a la luz del desarrollo histórico de la razón simbólica y analítica. En el sistema de civilización central, la razón analítica ha hecho un gran avance, pero todas las estructuras de civilización tienen repercusiones similares. Un factor tan importante como el de la civilización es cómo los seres humanos aprendieron pensamiento simbólico y adquirieron la capacidad de soluciones analíticas. A fin de cuentas, es la inteligencia analítica la que abrió la puerta a la civilización. Todos los seres vivos, desde los más primitivos hasta el ser humano, la especie más avanzada, actúan de acuerdo con los principios infalibles de la razón. Este tipo de razón, que puede denominarse razón natural o emocional, se inclina hacia los instintos. Se caracteriza por reacciones súbitas a los estímulos. La relación entre estímulos y reacciones en plantas y animales es bastante instructiva a este respecto. Las plantas y los animales viven una vida que consiste en buscarse alimento, autopreservarse y reproducirse, con una razón instintiva de forma perfectamente aprendida. El margen de error es ínfimo. Yo soy partidario de ampliar el tema al ámbito de los seres inanimados.
En este sentido, las filosofías que consideran que el universo carece de principios y es ocioso no me satisfacen. La opinión de que el universo se mueve con una cierta razón es algo que debemos considerar en detalle. Lo extraño de la inteligencia humana es su capacidad para violar la razón universal. Como en el ejemplo de la luz, se puede considerar que esta forma de inteligencia analítica, representa la superioridad humana. Pero, ¿cómo analizar entonces la contradicción en la que se encuentra esta misma inteligencia en relación con la razón del universo, con mucho más peso, que está ahí en su mayor parte? Quizá la teoría del caos, al buscar orden dentro del gran desorden, ofrezca una explicación parcial, dado que el orden es imposible sin el caos. Es innegable que este planteamiento tiene aspectos legítimos y útiles, pero el problema que se plantea es determinar dónde y durante cuánto tiempo puede mantenerse la vida humana en caso de caos social, incluidos los periodos de depresión y crisis económicas. Dado que existen límites de tiempo y lugar en los que la sociedad puede soportar periodos caóticos, si el caos dura demasiado y se produce una destrucción extrema del lugar, entorno ecológico, esto puede traer fácilmente el fin de la sociedad. Así lo han experimentado muchas sociedades en el pasado. Sabemos que los humanos sostuvieron la vida en comunidades primitivas o muy simples en este entorno caótico de larga duración, 98% de su tiempo en la Tierra. La sociedad neolítica y los órdenes de civilización suponen menos del 2% de la vida total de la especie humana. Aunque los periodos prolongados de caos no han acabado del todo con la vida, el peligro actual es de una categoría muy distinta. Existe una marca diferenciada entre los periodos caóticos anteriores y los posteriores al inicio de la civilización. La civilización, con su destrucción del entorno natural, ha arrastrado no solo a la sociedad humana, sino a todos los seres vivos, a un peligroso precipicio. Peor aún, el capital y el poder en el corazón de las sociedades humanas se ha extendido como un cáncer. Urbanización excesiva, una clase media creciente, desempleo, nacionalismo y sexismo incipientes, crecimiento demográfico continuo. Si el canceroso crecimiento actual no se detiene, pronto añoraremos el caos anterior a la civilización. En vez de dar lugar a nuevos órdenes, el periodo caótico que conlleva este cáncer puede provocar la muerte de la sociedad, y no es ninguna exageración. Desde la ciencia y otros ámbitos responsables de abordar la cuestión, se llega cada día a conclusiones más funestas. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la relación entre estos desarrollos sociales tan peligrosos y la inteligencia analítica? Echemos un vistazo más de cerca a esta forma de razón. La inteligencia analítica ha desempeñado un papel protagonista que se ha evidenciado en la transición del lenguaje de signos, principalmente movimientos corporales, al lenguaje simbólico. En lugar de movimientos corporales, se pueden establecer vínculos semánticos entre combinaciones de sonidos acordados y el fenómeno descrito, sin que exista ninguna conexión física o biológica. Por ejemplo, la palabra ojo. Aunque el sonido de la palabra no tiene ninguna conexión física con el ojo en sí, todos aquellos que conecten este significado con el sonido visualizarán un ojo cuando oigan el sonido de la palabra. Así comenzó la construcción del lenguaje simbólico. Aunque los estudios antropológicos relacionan el inicio del lenguaje simbólico con la última migración del Homo sapiens de África Oriental, de unos 50 o 60.000 años, coinciden en que el lenguaje simbólico tuvo su verdadero auge en Oriente Medio. La evolución de los grupos lingüísticos, semíticos y arios corrobora esta tesis. La estructura del lenguaje simbólico tuvo un enorme impacto en el pensamiento. Deshacerse del lenguaje corporal y pensar con palabras fue quizá la primera de las grandes revoluciones intelectuales. Esta revolución aceleró la separación de la especie humana del mundo animal y dio un gran impulso a la agrupación de sociedades en torno a los lenguajes simbólicos establecidos, porque los que comparten los mismos patrones de sonidos formaron gradualmente unidades cuya inteligencia aumentaba a medida que se diferenciaban. Las lenguas simbólicas formaron las identidades de las sociedades y contribuyeron de manera significativa a la revolución neolítica. Habría sido difícil llegar a esta etapa revolucionaria solo con lenguaje de signos. No voy a repetir aquí cómo se produjo la transición a la civilización, ya que lo he tratado en numerosas ocasiones en otros lugares. Pero conviene saber que las estribaciones de la cordillera de los Zagros y las llanuras mesopotámicas conocidas como el Creciente Fértil fueron la cuna de estos desarrollos. Todo ello revela el impacto positivo de la razón simbólica, pero sus inconvenientes comienzan por su ruptura con el entorno. Las sociedades pretéritas eran sociedades ligadas al medio natural. Estas sociedades existían en el seno de la naturaleza. Eran como una relación materno-filial. La fuerza del pensamiento simbólico debilitó la existencia de ese modo de vida, porque la nueva sociedad,
con su propio lenguaje nuevo. Puso nombre al medio ambiente y abrió camino en un nuevo enfoque de su uso. De nuevo modo de vida estableció una hegemonía a gran escala sobre el mundo de las plantas y los animales. Todas las formas de pensamiento anteriores al lenguaje simbólico surgían de la inteligencia emocional. Su característica más importante era pensar en los sentimientos como componente indispensable de la acción y la reacción. Predomina la sinceridad, no hay mentira ni engaños. No es frecuente ver a una madre aproximarse a su hija sin sinceridad, de forma taimada y con embustes. El intelecto del mundo vegetal y del mundo animal funciona de la misma manera. Cuando aparece el león, vemos el pensamiento de su presa reflejado en sus emociones. Ningún animal engaña al otro. Sin embargo, con el lenguaje simbólico humano abundan los pensamientos taimados, rebosantes de embustes y carentes de sinceridad, también carentes de emoción. Qué terrible peligro entrañaba esta forma de pensar que ostentaría una destrucción de largo alcance y que se haría patente tras la transición a la civilización. El pensamiento analítico surgió del lenguaje simbólico, desempeñando un papel decisivo en la acumulación de capital y poder. Esta forma de pensamiento, haciendo uso de la mentira y el embuste, se volvería muy útil para capturar y explotar a la sociedad. Por lo que sabemos, los lóbulos frontales derecho e izquierdo del cerebro humano se hicieron funcionales en relación con los dos tipos de inteligencia. El lóbulo donde se produce el pensamiento analítico fue el último en desarrollarse. Todas las demás partes del cuerpo llevan las huellas de la inteligencia emocional. A medida que el pensamiento analítico ganaba ventaja, empezó a tener un efecto sobre el pensamiento emocional del resto del organismo. Poco a poco, este desarrollo fue remodelando todo el carácter humano. Si el poder del extraordinario desarrollo de la inteligencia analítica se hubiera utilizado para bien, podría haber convertido el mundo en un lugar de celebración constante para la humanidad. Pero, como se ha utilizado para mal, ha logrado convertir al mundo en un infierno para la inmensa mayoría de las personas y todos los demás seres vivos. La inteligencia analítica es como la energía nuclear. Bajo un control estricto puede beneficiar a la sociedad, pero las consecuencias destructivas y los peligros, si se descontrola, se vieron en el accidente de la central nuclear de Chernóbil, que no fue ni mucho menos tan grave como las armas nucleares utilizadas en la guerra. Veo un peligro como el de una explosión nuclear incontrolada en la inteligencia analítica. Sin embargo, no se trata simplemente de un peligro. Estoy convencido de que la sociedad y el medio ambiente están cada vez más expuestos a un bombardeo nuclear. Incluso sin lanzar una bomba nuclear real, el sistema capitalista mundial, con su arsenal de bombas de inteligencia analítica, ya ha llevado a la sociedad y al medio ambiente al borde de la inhabilitabilidad. Evidentemente, el lenguaje simbólico y el pensamiento analítico no son de por sí negativos, pero sí ofrecen condiciones propicias para que se produzcan efectos negativos. Lo que realmente da lugar a los efectos negativos es el desarrollo del capital y de los aparatos de poder. El sistema de acumulación de capital y poder que llamamos civilización, por definición engañoso, fraudulento y carente de inteligencia emocional. Los aparatos de opresión y explotación se construyen sobre el alimento y la seguridad de otras personas. Entonces, es natural que estos instrumentos y sus acciones susciten reacciones. Mantener el capital y el poder solo es posible de una de estas maneras, o logrando legitimidad utilizando el poder blando de la ideología, o por pura fuerza violenta. Es un hecho histórico que el control se ha ejercido generalmente de estas dos formas. El capital y el poder son fenómenos que solo pueden expandirse mediante el uso del fraude, la mentira y la coerción. Es precisamente en este punto donde la parte principal de la mente proporciona las condiciones necesarias. Podríamos llamarlo efecto de distorsión y desviación. Cuando utilizamos este paradigma para observar la historia de la civilización, vemos que la concentración de clase, urbanización y poder da lugar a una compleja estructura de pensamiento analítico. Hay varios hitos en el desarrollo de la civilización. Las civilizaciones originales, surgidas en la sociedad sumeria y egipcia del 4 milenio a.C., construyeron extraordinarias estructuras de pensamiento analítico que siguen seduciéndonos hoy en día. Todos los marcos intelectuales desarrollados a lo largo de la historia de la civilización central muestran huellas de estas dos civilizaciones. Muchos ejemplos de la actividad social que lleva la huella de la civilización, desde las matemáticas a la biología, desde la escritura a la filosofía, desde la religión a las artes, pueden verse en su forma original en estas dos civilizaciones. Durante la etapa grecorromana, la civilización se enriqueció y avanzó aún más gracias a las formas de inteligencia analítica que ya existían en su estructura. El pensamiento analítico alcanzó su apogeo durante el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración europeos que se desarrollaron tras el breve Renacimiento islámico. Por supuesto, en todos estos procesos históricos no deben pasarse por alto las aportaciones de otras civilizaciones, especialmente la China y la India. Por la lógica que sigue,
La civilización de 5.000 años puede verse como la suma de las formas metafísicas que crecieron como un enorme tumor desligado de la dialéctica de la vida. Todos los acontecimientos que reflejan la enorme escala de acumulación de capital y poder en todas las estructuras, desde la arquitectura a la música y la literatura, desde la física a la sociología, desde la mitología a la religión, desde la filosofía a la ciencia, son lo que se considera historia. Las guerras, esas terribles exhibiciones de saqueo militar, son la base de esta civilización. La razón que se construye sobre esta base no es en realidad más que una enorme sinrazón. Una función de la hegemonía ideológica es ocultar esta sinrazón, esta razón criminal, esta razón belicosa, esta razón engañosa y fraudulenta, la razón de la acumulación de capital y poder, y darle la vuelta, santificarla, divinizarla. Si examinamos detenidamente todos los modelos de pensamiento analítico, las formas de creencia y las artes que se han desarrollado a lo largo de la historia de la civilización, no será difícil encontrar pruebas a las críticas que aquí se ofrecen. Solo a la luz de estos hechos históricos podemos entender cómo el monstruo capital, el Leviatán de Hobbes, escapó de su jaula. Debo insistir en que en la escapada de este monstruo no solo intervinieron las debilidades del siglo XVI. Quisiera concluir esta sección con una evaluación de la realidad de las mujeres en relación con este tema. No cabe duda de que los movimientos feministas han contribuido significativamente a develar la realidad de las mujeres, pero creo que los estudios feministas se llevan a cabo sobre todo en un entorno en el que impera la razón masculina. Todo ello lleva al reformismo, pero es vital que esta cuestión se aborde de forma radical, es decir, desde su raíz. Las investigaciones en biología sitúan a las mujeres como raíz de la especie humana. No son las mujeres las que se separaron del árbol de la humanidad, sino los hombres. La emotividad de las mujeres se deriva del hecho de que no se apartan en gran medida de la dialéctica universal del devenir, que se ha mantenido a las mujeres en el nivel más bajo, sobre todo durante el periodo de la civilización, ha contribuido a mantener la estructura en la que se encuentran hasta hoy. La razón de las mujeres, cargada de emociones, siempre ha sido presentada como inadecuada por la razón masculina, y se hace un esfuerzo por presentar esta inadecuación como esencial para el carácter de las mujeres. La razón masculina ha llevado y sigue llevando a cabo una serie de operaciones de gran envergadura contra las mujeres. La primera de estas operaciones fue convertir a las mujeres en las primeras esclavas domésticas. Este proceso conllevó terribles intimidaciones, opresiones, violaciones, insultos y masacres. El papel asignado a las mujeres era reproducir la descendencia, exigida por el sistema basado en la propiedad. El dominio dinástico estaba muy ligado a la descendencia. En este sistema, las mujeres pasaban a ser propiedad absoluta. Eran propiedad y parte del honor de su dueño, hasta el punto que ni siquiera se les permitía mostrar su rostro a las demás. La segunda operación fue convertir a las mujeres en objetos sexuales. En toda naturaleza, la sexualidad está relacionada con la reproducción. Su finalidad es la continuación de la vida. Especialmente desde la esclavización de la mujer y sobre todo durante la era de la civilización, hemos visto cómo para el ser humano el sexo y la explosión del deseo sexual tienen un papel principal. Mientras que en el mundo animal la época de apareamiento es bastante limitada, a menudo una vez al año, en el mundo humano los hombres la hacen extensiva y se ha convertido en una preocupación de 24 horas al día. Hoy en día, la mujer se ha convertido en un instrumento del sexo y del deseo sexual y en un territorio donde se pone a prueba constantemente el ejercicio del poder. La separación entre hogares, ya sean privados o públicos, burdel, se ha vuelto inútil, porque cada lugar se considera un hogar y un burdel, y cada mujer es una mujer privada y pública. La tercera operación que ha tenido lugar es el proceso de cómo las mujeres han sido reducidas a una mano de obra no remunerada y que no se lleva nada a cambio. Están hechas para hacer todo el trabajo pesado. La recompensa por ello es ser un poco más defectuosa. Han sido humilladas hasta tal punto que han llegado a aceptar ser eternamente defectuosas en comparación con los hombres y, así, aceptan de buen agrado la mano y la dominación masculinas. La cuarta operación se refiere a cómo las mujeres se han convertido en un delicado producto. Marx denominó al dinero la reina de los productos. De hecho, bajo el capitalismo, son las mujeres las que desempeñan este papel. En el sistema capitalista, las verdaderas reinas de los productos son las mujeres. No hay una sola relación en la que no se ofrezcan mujeres ni un ámbito en el que no se utilicen. Una diferencia es que, aunque toda mercancía tiene una remuneración aceptada, la remuneración que reciben las mujeres no consiste más que en una completa falta de respeto, incluida esa descarada falta de vergüenza llamada amor, y el sinsentido de que el trabajo de una madre nunca puede ser recompensado. La civilización ha convertido la razón en un monstruo.
la razón de un sinfín de engaños, mentiras, el horror de la guerra y la distorsión ideológica. En definitiva, una razón que destruye la sociedad y el medio ambiente, una razón analítica que solo hace discursos huecos. Si los hombres que ostentan esta razón consideran aceptable el trato que dan a las mujeres, sin las cuales dicen no poder vivir, ¿qué no harían entonces a la sociedad humana o al medio ambiente? Detener esta forma de razón solo es posible si, para empezar, la moral social y la política que ha quedado destruida recuperan su lugar. Mejor dicho, esta debe ser la base de un nuevo comienzo. La gran magnitud de la razón política y el papel que desempeña en toda esta negatividad es una demostración más de la urgente necesidad de construir el sistema de la civilización democrática. Hay que otorgar a la razón su verdadero valor. La razón social es un hecho. La propia sociedad es el ámbito donde se concentra la razón. No tiene sentido sentir desesperación. Hay otra voz que emana de todo lo sagrado y anuncia: os he dado la razón, no la uséis para el mal, sino para el bien. Entonces tendréis todo lo que necesitáis. Deberíamos escuchar y tratar de comprender esa voz. La voz de la conciencia, también llamada sentido común de la sociedad, y la indispensable voz de la moral dicen lo mismo, al igual que la voz que quiere hacer oír el arte de la libertad o política social y cumplir su promesa. La política democrática es la aplicación práctica de lo que expresa esa voz. El sistema de civilización democrática es la teoría de esa voz. En las siguientes secciones examinaremos las fuentes concretas de esa voz, una voz nacida de la colaboración de la inteligencia analítica y emocional, y veremos las soluciones que ofrece.